Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en Él. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo de comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca, arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado y un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de grandes peces. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque sabían que era el Señor Jesús. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, paz y bien y feliz Pascua para todos. Quiero compartir unas palabras o unas ideas que me he ido apuntando para no olvidar, y también lo que nos suscita la palabra en el momento de la celebración al escucharla. Por la providencia de Dios, hoy que se hace la veneración de la cruz, nos toca esta primera lectura y este Evangelio. Dice la primera lectura: se presentaron irritados de que anunciaran la resurrección de Jesús.
La resurrección de Jesús molesta. Al mal le irrita la resurrección de Jesús. Al mal le irrita la resurrección de Jesús porque es la victoria sobre el mal. Por eso Jesús dice en la cruz, todo está cumplido. Todo lo que pertenecía al dominio del mal, todas las almas que hasta antes de Cristo habían muerto, habían ido a un lugar, llamémosle Sheol. Por eso decimos en el credo, y descendió a los infiernos. Jesús, con su resurrección, destruye el poder del mal. Por eso en ese momento que fuimos viendo a lo largo de la Cuaresma y de la Semana Santa en la Pasión del Señor, el gran dolor en el Huerto de los Olivos y todo ese ensañamiento, esas palabras de ¿por qué me abandonaste?, que supuestamente fueron las que dejaron que el mal desplegara toda su violencia, toda su agresividad sobre el único que podía sostenerla, sobre el único que podía redimir al género humano, a la humanidad. Y así se cumplieron las palabras de Isaías, y cargó sobre sí todos nuestros sufrimientos y todos nuestros padecimientos. No porque hoy nosotros tengamos dolores y padecimientos quiere decir que nos ha mentido. Ha cargado con todos los padecimientos de la humanidad. Y es la derrota del mal y del maligno y de sus seguidores. Por eso, irritados, prenden a los discípulos que están hablando que aquel que al que habían crucificado ha resucitado. Y Pedro, que lo había negado 3 veces poco tiempo atrás y que también ha experimentado junto con los otros discípulos el no fiarse de las palabras de aquellas mujeres a las que se les presentó el ángel, o a la Magdalena cuando es Jesús la que la llama por su nombre, que tuvieron que entrar ellos mismos al sepulcro para ver y poder creer, es el Pedro que hoy también entra en ese proceso de sanación que provoca la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús los va sanando a sus discípulos también dentro de un proceso. Pedro no dijo sí de entrada y los 11 le creyeron de entrada a las mujeres. Incluso leíamos días atrás, los de Emaús dijeron, algunas de las mujeres nos han sobresaltado porque han dicho que le han visto o que unos ángeles le han dicho. La resurrección de Jesús ha vencido la muerte, ha vencido el poder del demonio, pero el príncipe de este mundo es el demonio, pero no es el dueño. Y nosotros seguimos siendo, mientras estemos aquí en la tierra, pasamos por aquello que llamamos libre albedrío. Y el Señor, por más que haya resucitado, nos va a dejar frente al libre albedrío de abrirle las puertas al mal o cerrárselas. Pero tenemos a nuestro favor que no somos nosotros los que
nos redimimos a nosotros. No es nuestro esfuerzo, sino nuestra apertura del corazón al Señor, nuestra confianza. Eso es lo que nosotros quizás tenemos que pedir. Aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Como a Tomás, como a tantos otros, pedirle aumenta nuestra fe. ¿Qué hizo? Lo veíamos el sábado que veíamos los dolores de la Virgen, que Juan se mantuviera al pie de la cruz. El amor. Que él miró por el amor. El resto se guió por los pensamientos, por los razonamientos, y ahí es donde nos engañamos a nosotros mismos y el mal empieza a jugar con nosotros y pone en nuestra cabeza y en nuestro corazón cosas que no son y nos hace ir por lados que no son y abrir puertas que no son. Pero no somos nosotros los que tenemos que redimirnos y ahí está nuestro descanso. Ha venido para que descansemos en Él. ¿Cuál fue el hermoso signo de la noche pascual? Que este templo, como todos los templos de la Iglesia Católica, estaban oscuros. No había luz, porque la luz había venido a los suyos y los suyos no la recibieron, decimos con el Evangelio de San Juan. Y empieza a entrar la luz cuando entra Cristo, que es el cirio. Y ese gesto tan hermoso, que todos con nuestros pecados, nuestras miserias, nuestra debilidad, vamos dejando encender nuestra velita pobre, baratita, con la luz del Señor, con la luz de la resurrección. Él es el que nos va resucitando. Ya desde ahora nos va resucitando. Y nosotros también, como Pedro, podemos entrar en ese proceso de transformación en la que nos quiere hacer entrar el Señor. Y hoy es una gracia que recibimos, una gracia de la providencia, una gracia del Señor, que podamos decir hoy que se va a hacer la adoración de la cruz, que se va a exorcizar los sacramentales del agua, de la sal, del aceite. Confiar nosotros también. Él ha resucitado. Jesús ha resucitado. Ha encendido esa velita miserable y baratita que yo tenía en la mano el domingo de Pascua. La ha encendido su luz, no mi luz, su luz. Y eso es lo que me transforma. Aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe para que cuando sea rociada el agua, para que cuando se escuchen las oraciones, para que cuando la celebración que hace la Pascua, recordarnos que cada domingo en cada Eucaristía celebramos lo mismo. Celebramos que Jesús ha vencido a la muerte y lo decimos en una parte hoy, domingo, día en que Dios ha vencido a la muerte. Ha vencido las consecuencias del mal, la consecuencia más grande. Pero el demonio es astuto y sabe de nuestra debilidad, de nuestra pobreza para creer, de que nuestra razón nos engaña muchas veces y que nuestro pensamiento y nuestra mente es muy modelable para Él, pero también para el Señor si se lo abrimos, si lo ponemos en sus manos, si nos fiamos de que aquellas cosas que nos pide el Señor, que nos pide la Virgen, realmente van a modelar nuestro corazón. A veces nos parece mentira, pero ¿cómo esto va a transformar mi corazón o a sanarme? Sí, lo hará. Por ahí no en el tiempo que yo creo,
Pedro y los 11 no les creyeron a las mujeres. Pero hoy estamos leyendo en la primera lectura que Pedro a boca de jarro les está diciendo: Jesús, el Nazareno, al que ustedes crucificaron, ha resucitado de entre los muertos. Con todas las letras, Pedro proclama la gran verdad de nuestra fe y de nuestra salvación y de nuestra sanación. Y lo dice en el nombre de Jesús. Le preguntan literalmente en la primera lectura: ¿en nombre de quién hacen esto? En el nombre de Jesús Nazareno. En el nombre de Jesús, el mal es vencido. Y nosotros tenemos que creer que en el nombre de Jesús, el mal es vencido en mí. Todo tipo de mal. El mal que domina mi personalidad. El mal que no me permite cambiar. El mal que entorpece mi crecimiento. El mal que me impide frenar ciertas actitudes. El mal que se ha metido en mi cuerpo y a veces lo posee y me mueve a donde no quiero, porque alguna vez le he abierto alguna puerta. Ha vencido todo mal en el nombre de Jesús. Y cuando esa palabra se pronuncia, cuando vos, cuando yo escuche esas palabras, cuando vos y cuando yo miramos el Santísimo, cuando vos y cuando yo miramos la cruz, miramos la victoria, porque Jesús no se bajó, porque todo se ha cumplido. ¿Hasta qué punto esto es así? Que pese a lo que leemos en la primera lectura, que evidentemente es hecho de los apóstoles, sucede después que la escena del Evangelio en cuanto a lo temporal. En el Evangelio, porque al final lo escrito está, pero no lo leemos. Me he ido un poco de los papeles, pero en el Evangelio dice: Jesús se apareció otra vez en orillas de. A veces el Señor no se nos aparece en el centro. A veces el Señor se nos aparece a una orilla y no lo vemos con claridad. Y los discípulos no lo vieron con claridad. No sabemos qué pasó por la cabeza de Pedro, qué habrá pasado que dijo: me voy solo y vuelvo a lo que hacía, vuelvo a pescar. Y le dice a los otros: me voy a pescar, yo te sigo. ¿Qué estarían pensando? ¿Qué habría en su cabeza? Evidentemente ya habían sido reunidos, ya habían vuelto a convocarse, se habían vuelto a juntar. No estaban dispersados, pero aún así les costaba reconocer a Jesús. Y a nosotros no nos pasa. No nos pasa. A todos nos pasa que nos cuesta reconocer a Jesús. Y el Señor se manifiesta y lo hemos visto aquí. Yo lo he visto el otro día cuando en la celebración que hizo el Padre Fabián y después cuando pasábamos el Santísimo. Y lo vemos en tantas celebraciones cómo el Señor se manifiesta. Y lo vemos en nuestra vida, que el Señor obra. Que el Señor obra, pero dudamos. No estamos hablando cuando Jesús no resucitó. El Señor se ha resucitado y sin embargo dudan. ¿Y quién es el que le reconoce? El que sabe mirar con el corazón. El que decíamos el sábado de los dolores de María, que supo quedarse en la cruz y tuvo el coraje de estar aguantando las miradas de los demás por encima de todo, la crítica y la juzgación y los insultos, incluso hasta caer también él en la muerte, lo mismo que los insultos que recibió la madre. ¿Por qué?
porque le movió el amor. Y es Él el que dice, es el Señor. Y ahí al resto se le abren los ojos. Lo veíamos en todos estos días que este proceso les va sucediendo a los 11. Y en nuestra vida personal también sucede este proceso. Por eso también nos duele caer. Porque de alguna manera nos encontramos muchas veces en nuestra vida de creyentes con la mirada de Jesús, como Pedro se la encontró cuando cantaron los 3 gallos. Pero hay una diferencia entre la mirada del demonio y la mirada de Jesús. La mirada del demonio acusa, nos quiere pisotear, nos quiere hacer sentir que no somos dignos del amor de Jesús, del amor de la Virgen, de su redención, de la victoria que Él logró con la resurrección, porque lo ha aplastado, lo ha atado, lo ha vencido. Solo es cuestión de tiempo y Él sabe que se le acaba y está rabioso. Por eso nos sacude y cada vez que decimos estas cosas nos sacude. Pero nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mirar la cruz, mirar el cirio y recordar que Él ha encendido nuestra luz. No es nuestra, es la de Él. Y eso es lo que nos salva. Que ha descendido a nuestro infierno. Y si tú en tu corazón hoy te dices, su luz ha entrado en mi oscuridad, no mi luz, y confías, y yo también, que es su luz la que entra en mi corazón, me alumbrará, y alumbrará mi tiniebla, y el mal se tendrá que ir, porque no soporta, porque se irrita frente a la resurrección de Jesús. Por eso no soporta la cruz. Por eso este mundo no quiere ver la cruz. Por eso este mundo no fomenta las virtudes de una vida que busca aprender a cargar su propia cruz y seguirle a Él. Por eso también nos duele y nos acusan los ojos del mal. ¿Jesús qué hace? Nos lo recuerda. La mirada de Jesús hace que canten los 3 gallos. La mirada de Jesús nos recuerda lo que nos dijo. Nos recuerda que nos advirtió. Nos recuerda que Él está ahí y que sigue sosteniendo la cruz. Y que cada vez que nosotros estemos dispuestos a dejarla a sus pies y en sus manos, Él nos va a librar. Por más absurdo que se nos parezca, aunque nos parezca mentira, hoy el Evangelio nos dice que Jesús les dijo a los discípulos, echen la red a la derecha. Un absurdo, un absurdo. Podría haberle dicho cualquier otra cosa y el Señor iba a obrar igual el milagro. No estaba en que tenían que echar la derecha o a izquierda. Estaba en fiarse de la palabra de Jesús. Ellos, a pesar del cansancio y la desilusión, y alguno que otro de la desidia, tiraron, a pesar de haber bregado toda la noche, la tiraron a la derecha. Podría haberle dicho, cuélguense del mástil o recen una novena. A veces a nosotros el Señor nos dice cosas que nos puede parecer absurdas, que nos sane. Pues hoy el Señor te dice, yo te sano, porque he resucitado. Y el Señor no necesitaba más que decir, vete o levántate. Pidamos la gracia de que aumente nuestra fe en su resurrección, en su luz que está en cada uno de nosotros. ¿Creemos que su luz está en nosotros o le creemos
a esas tantas voces que nos dicen que a veces no están afuera, a veces están en nuestra propia vida. Esas voces que nos dicen, tu sombra te oscurece, tú eres una persona oscura. Y a veces es la palabra del mal que se agarra de nuestra debilidad y no nos deja ver la luz de Jesús que ha encendido en nosotros para que resplandezca y para que nos santifique. Somos suyos, aunque estemos llenos de miserias. Y si eso hoy nosotros podemos creerlo, y con la misma fe y el coraje que Pedro se animó después de tantas caídas y tantas veces experimentarse traidor, él no tuvo este coraje por sí mismo, sino por ver que Jesús, pese a todas sus caídas, siguió estando ahí. Y eso le dio el coraje de decir, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que el Señor hoy, por intercesión de la Virgen María, nos conceda la gracia de que aumente nuestra fe, de que podamos creer en la luz de Jesús que está en nosotros y que pese a nuestras caídas y a las sombras que hay en nuestra personalidad, Jesús te sana, Jesús me sana. Y hoy vos y yo nos podemos ir sanados. Y siempre un poco más sanados. Y si creo como un grano de mostaza, me puedo ir del todo sanado. Porque Jesús ha resucitado. Que así sea.